Ordoño I había incorporado León al reino de Asturias, dando finalmente el salto al otro lado de la cordillera cantábrica. El emir de Córdoba veía cómo los asturianos poco a poco le iban ganando terreno mediante la colonización. No lo podía permitir. Año 878. El monarca del reino de Asturias es Alfonso III, hijo de Ordoño I, y controlaba la mayor cantidad de territorios que un monarca cristiano había controlado desde el inicio de la Reconquista. Al sur se encontraba el Emirato de Córdoba, liderado por Muhammad. Y por ahora, ese es el contexto que necesitamos para el capítulo de hoy. Ya existe el Condado de Castilla, pero el protagonismo en este caso lo tiene Alfonso III. Y es que Muhammad había diseñado una invasión sin precedentes contra el reino de Asturias. ¿Os acordáis que los emires solían lanzar 2 ataques simultáneos? Pues Muhammad lanzará 3, en una especie de tridente. El principal ejército sarraceno estaba liderado por Al-Mundir, su hijo, y su misión era la de golpear las tierras en el Valle del Ebro y desde ahí marchar dirección oeste, a por León y Astorga. El brazo central de la ofensiva mora se encargaría de ascender hacia el norte, y su única misión era converger con el ejército de Al-Mundir en León, para apoyar su asedio. ¿Y por qué no ir directamente con ellos en ese movimiento envolvente? Pues porque acababa de comenzar la primavera, y estos hombres debían recoger las cosechas antes de que se echasen a perder. El brazo del oeste estaba liderado por Malik, y su objetivo era saquear todo el territorio desde la frontera hasta Coimbra, tomar la ciudad y posteriormente marchar hacia el este dirección a León, para reunirse con los otros 2 ejércitos. Con todo listo, se dio el pistoletazo de salida, y los ejércitos de los flancos marcharon a sus respectivos destinos. Malik se abalanzó sobre el Valle del Ebro y comenzó a prender fuego a todas las cosechas que no podían llevarse consigo, así como sacrificar a todo el ganado con el que se encontraban. Por el oeste, la invasión marchaba a la perfección. Todos los campos estaban siendo también saqueados, y las aldeas reducidas a cenizas, siempre marchando hacia el norte, siempre con el objetivo de conquistar Coimbra. En este momento, se puso en marcha el cuerpo central de la ofensiva. Vayamos ahora a la corte de Alfonso III y pongámonos en su piel. Los musulmanes nos atacan con 3 ejércitos diferentes desde 3 direcciones diferentes. ¿Qué hacemos? No podemos dividir nuestro ejército, pues seríamos aplastados por cada cuerpo enemigo, por lo que hay que concentrar las fuerzas y acabar con los invasores uno a uno. El ataque por el oeste no importaba mucho, pues Alfonso III estaba seguro de que el conde Hermenegildo podía defender Coimbra el tiempo suficiente, por lo que quedaban el ejército del este y del centro. Lo que tenía claro es que debía derrotarlos antes de que convergiesen en León, o la ciudad seguramente caería. Finalmente, decidió atacar al ejército central. ¿Por qué? Porque era el menos numeroso, y no se esperaría ningún ataque, pues aún no habían tenido tiempo de atacar a los cristianos. Estaba decidido. Sin perder tiempo, y a la cabeza de sus hombres, partió rumbo sur, hacia la confluencia de los ríos Órbigo y Esla. El mapa de la batalla es lo que veis en pantalla. Este es el río Esla, el más caudaloso de los 3. Este de aquí es el río Órbigo, y este último es el Tera. Entre los 2 afluentes hay un gran bosque con vegetación alta, ideal para esconder un ejército. ¿Veis la calzada? Esta cruza el río Esla por este puente, y posteriormente cruza el Órbigo por este otro. ¿Os hacéis ya una idea de dónde va a tener lugar la batalla? Alfonso III escondió a sus tropas en el bosque, agazapadas, atentas a la señal de ataque para abalanzarse sobre una columna enemiga que no esperaba resistencia, y tampoco había enviado exploradores, por lo que sería ajena a la amenaza que acechaba. Las tropas musulmanas entonces entraron en escena, recorriendo la calzada. Llevaban un contingente de caballería ligera en cabeza y otro en retaguardia, protegiendo los extremos así de la columna.
compuesta mayoritariamente por infantería. El tren de bagaje también iba en retaguardia, escoltado por infantería y caballería. La columna mora comenzó a cruzar el primer puente. Alfonso III preparó un contingente de tropas de choque en cada flanco de su ejército. Su misión era sencilla: cargar contra los puentes y apoderarse de ellos. Si lograban cumplir con su misión, evitarían que los omeyas pudiesen escapar de la batalla. La columna mora seguía marchando, y entonces llegó el momento. Los asturianos lanzaron su grito de batalla, y los flancos se lanzaron a la carga. Primero atacaron los extremos para aprovechar al máximo el efecto sorpresa. Arrojaron jabalinas sobre el enemigo, desenvainaron sus armas y llegaron al cuerpo a cuerpo. Claro, los musulmanes de los puentes, al no esperarse este ataque, fueron destrozados. Entonces, antes de que el cuerpo central pudiese acudir en ayuda de los extremos, el grueso asturiano atacó. La ventaja estaba del lado asturiano, ya que los números musulmanes no importaban, pues habían quedado divididos en 3 secciones. Los peones cristianos embistieron a los sarracenos, y pronto se enfrascaron en una pelea sangrienta. Las tropas de los puentes formaron 2 muros de escudos cada una, mirando al propio puente y el otro mirando hacia el interior, hacia el cuerpo central del ejército musulmán. El general cordobés, al darse cuenta de lo que sucedía, ordenó a la vanguardia y a la retaguardia que cargasen por el puente. Pero entonces, Alfonso III ordenó a los arqueros asturianos, que se habían mantenido escondidos en el bosque, que saliesen y acribillasen a todos los infieles que intentasen cruzar el puente. Así lo hicieron. Las cargas moras se quedaban encalladas peleando contra los muros de escudos asturianos, y las que estaban en el propio puente estaban indefensas y apelotonadas, por lo que los arqueros podían diezmarlos a placer. Mientras tanto, el combate principal se iba decantando en favor de la cristiandad. Las tropas sarracenas retrocedían lentamente. Probablemente, ajenos a lo que ocurría en los puentes, guardaban la esperanza de que en cualquier momento el resto de la columna acudiría en su ayuda y aplastaría a los cristianos. Pero eso no iba a suceder. El general musulmán, advirtiendo las enormes pérdidas que estaban sufriendo al intentar tomar los puentes para rescatar al cuerpo principal, y viendo que no estaban logrando nada, dio una orden muy dura: retirada. La vanguardia y la retaguardia de la columna dio media vuelta y se retiró, abandonando detrás el tren de bagaje y, lo más importante, abandonando al grueso del ejército a su suerte. Alfonso III ordenó que la mitad de las tropas de los puentes apoyasen la lucha, mientras que mantuvo los muros de escudos que protegían los cruces, por si los musulmanes volvían a intentar salvar a sus compañeros. Y es que los sarracenos seguían retrocediendo, pero llegó un punto en el que ya no podían retroceder más, pues a sus espaldas se encontraba el río Esla. Estaban arrinconados, atrapados. Alfonso III seguramente envió a su caballería al otro lado del río, usando el puente que había capturado. Los omeyas empezaron a ser empujados al río, y por el peso de sus armas y armaduras, muchos de los que caían a sus aguas no volvían a ver el sol. Otros, conscientes de que la batalla estaba perdida, se despojaron como pudieron de sus armaduras e intentaron cruzar a nado hasta la otra orilla. Conforme las tropas sarracenas que peleaban se reducían en número, los cristianos ganaban terreno con mayor rapidez, y todo lo que acabo de contar se aceleraba. Más musulmanes se ahogaban en el río, más intentaban cruzar a nado, y por supuesto, otros tantos morían a causa de las armas cristianas. Cuando los que nadaban llegaron a la otra orilla, advirtieron con verdadero pavor que al salir no les aguardaba la libertad, sino los aceros de la caballería asturiana. Esta comenzó una cacería contra los omeyas que intentaban escapar. Poco después, el último de los musulmanes que combatía fue ejecutado, y la batalla llegó a su fin. Cuenta la crónica cristiana que en esa batalla murieron 13.000 infieles. Ahora bien, tomad esta cifra con cuidado, pues seguramente serían menos, ya que era común inflar las cifras de enemigos muertos. Sin embargo, la victoria fue aplastante, y los enemigos muertos muy numerosos. Vamos al mapa de campaña.
el ejército central ha sido destruido, por lo que solo quedan dos, el del oeste, del que no se sabe nada, y el del este, que avanza ya camino a León. Alfonso III se puso en marcha y llevó a sus hombres a Sublancia, probablemente en la actual Villa Sabariego. Allí acampó y poco después llegaron los musulmanes. Esto fue un duro golpe para los omeyas, pues esperaban encontrarse con tropas aliadas y en cambio se toparon con el ejército real asturiano. Esa noche, los musulmanes, liderados por Al-Mundir, decidieron retirarse, pero Alfonso no podía permitirlo. Si quería garantizar un periodo prolongado de paz, debía acabar con todos los enemigos posibles, de forma que no luchasen al año siguiente. Tomando atajos, logró emboscar en Valdemora a los musulmanes, y Al-Mundir logró escapar por los pelos, dejando atrás gran cantidad de cadáveres sarracenos. Dos piezas de la ofensiva habían sido neutralizadas. ¿Qué ocurría con la tercera? Pues que se desgastó durante varios días atacando las murallas de Coimbra, que defendidas por Hermenegildo y sus caballeros gallegos, resistieron cada uno de los ataques enemigos. De hecho, muy probablemente les infligieron numerosas bajas. El general Malik ordenó la retirada y su regreso a Córdoba. Muhammad no salía de su asombro. La mayor invasión organizada hasta la fecha contra el reino de Asturias se había convertido en uno de los mayores fracasos del emirato. ¿Y sabéis lo que hizo? Por primera vez en la historia, el emir de Córdoba se tragó su orgullo y solicitó una tregua a Oviedo. Una tregua al reino de Asturias. Pensad en esto. 150 años después de que en Covadonga un puñado de, cito literalmente de las crónicas musulmanas, asnos salvajes derrotase a las tropas que iban a sofocar la revuelta, el reino de Asturias había puesto de rodillas al emirato. Por cierto, si quieres ver la batalla de Covadonga, aquí arriba te dejo el enlace. Como condiciones de la tregua, que se prolongaría durante 3 años, Alfonso III solicitó 100.000 denarios de oro. Una cifra muy elevada para Córdoba, pero astronómica para el reino de Asturias, que ni siquiera acuñaba moneda aún. Imaginad lo que Alfonso III podrá hacer con todo ese dinero. Pero eso ya lo dejamos para otro capítulo. Un saludo y fuerza y honor.